es un trámite en el que nosotros nos dirigimos a la agencia y a través de un formulario le dibujamos las características básicas de nuestro sistema de información. Es decir, no le damos un solo dato a la agencia. Es decir, dibujo a grandes trazos todas las características del sistema, junto con mis datos de identificación como empresa y la dirección ante la que un ciudadano puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que llamaremos en lo sucesivo derechos ARCO. Eso va a un registro público que cualquier ciudadano puede consultar. De modo que tenemos que tener en cuenta que cuando, por alguna razón, y aquí estoy haciendo un primer análisis de riesgos, un ciudadano no esté satisfecho con el servicio que le prestamos, es probable que se dirija al Registro General de Protección de Datos y verifique si hemos inscrito nuestros ficheros. Si lo hemos hecho, estamos de algún modo indicando que cumplimos la ley y que desde esa perspectiva no somos vulnerables. Lo reconoceremos mucho porque todos hemos visto estas clausulitas que dicen: de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informo de que sus datos serán tratados para. En esencia, eso y las políticas de privacidad para lo que sirven es para que en todo momento sepamos quién trata nuestros datos, para qué finalidad los trata y cómo podemos dirigirnos a él para ejercer nuestros derechos de acceso, rectificación, los derechos ARCO. Adicionalmente, nos tienen que decir si facilitar esos datos es obligatorio, y a esto responde, si recordáis, las imágenes que a veces vemos en los combos en Internet donde hay un asterisco que nos dice esto es obligatorio, y las consecuencias de qué ocurrirá si no facilitamos esos datos. Usted no podrá acceder, etcétera. Por tanto, es la herramienta mediante la cual el ciudadano, el cliente, sabe quién va a tratar sus datos y para qué. A partir de ahí puede haber niveles de excelencia. Mi recomendación es que esas políticas de privacidad, primero, siempre sean claras y segundo, sean fácilmente entendibles. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no tenemos nada que ocultar y nuestro cliente, cuando sepa cuáles son nuestras prácticas, va a estar mucho más tranquilo que si no entiende nada. La regla general en esta materia es efectivamente que hay que solicitar consentimiento. En una entrevista de esta naturaleza no vamos a complicar mucho los ejemplos, pero hay distintos casos en los que la ley orgánica te permite tratar datos sin consentimiento. ¿Por qué? Por distintas razones. Por ejemplo, cuando una administración pública ejerce una potestad pública, no hace falta pedir consentimiento. Es importante un matiz. Informar hay que informar siempre. Cuando celebramos un contrato, todo lo que tiene que ver con tratar esos datos no requiere consentimiento. Por dar un ejemplo muy gráfico. Cuando yo abro una cuenta bancaria, el banco va a necesitar mi nombre, mis apellidos, mi dirección y además manejará el número de cuenta que me asigna. Para eso basta con que me informe. No necesita de mi consentimiento porque es un contrato. Hombre, pero ¿y si el banco necesita esos datos para una finalidad distinta? Es decir, que no es el objeto del contrato principal como enviarme publicidad de las empresas de su grupo. En ese caso, la norma lo que dice es que tiene que haber una casilla que no esté premarcada con la que yo me pueda oponer. Es decir, en el marco de un contrato laboral, empresarial, mercantil, de compra-venta, no hace falta el consentimiento generalmente, pero para cosas adicionales podría hacer falta. Por tanto, siempre tendremos que saber si para lo que estamos haciendo necesitamos el consentimiento libre o no de nuestro cliente.